Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente, o sea, dentro del tema de modularidad, con una parte que vamos a dedicar a estilos de modularidad. Vamos a hablar de tres estilos de modularidad. Uno es del de capas, otro el de programación orientada a aspectos y otro el de basados en el dominio. Y vamos a empezar con el de capas. En la parte de capas es un estilo que es, vamos, es uno de los estilos arquitectónicos probablemente de los clásicos y ya muy populares, muy antiguos. La idea es descomponer un software que vamos a crear, descomponerlo en capas. Tenemos las diferentes capas, esas capas están ordenadas, tenemos una capa que es la capa superior y van hacia abajo. Bueno, es la forma de poner una capa encima de la otra, es una forma de decir que hay un orden, aunque se pueden representar de diferentes órdenes, de diferentes formas. Pero la idea de las capas es eso, ¿no? Que tienes un orden y que cada capa expone una interfaz que puede ser utilizada por las capas anteriores. Los elementos son esas capas, la relación de orden entre las capas, y luego aquí hay, a nivel de variante, de restricciones, hay dos variantes. Una variante es en la que la capa, lo que llamamos estricta, en la que la capa superior, es decir, si tenemos varias capas, en la capa superior solamente puede consultar, o las capas superiores solamente pueden invocar a los de las capas inferiores, solamente, o sea, es una restricción. Eso sería el estricto, es decir, la capa n puede invocar a n-1, n-1, n-2 y así sucesivamente. Esto sería la variante estricta, y la variante laxa o abierta es cuando a veces puedes coger y bajar desde aquí a, o sea, desde esta capa de arriba puedes dar un salto y bajar, por ejemplo, de la n a la n-2, por ejemplo. Eso sería la variante abierta. Normalmente se desaconseja, pero bueno, hay veces que se puede hacer este salto, ¿vale? A veces, entonces, bueno, le digo, estos son el variante de capas. Lo que sí que no se puede hacer es desde la capa de abajo invocar a cosas de la capa de arriba, o eso es lo que no suele hacerse, ¿vale? Normalmente lo que haces es las capas superiores invocan a cosas de las capas inferiores y las inferiores responden, pero no invocan y esperan respuestas, ¿vale? Eso es un poco la idea. Como veis, si se hace eso, entonces para evitar esto, aquí por eso pongo que no hay ciclos. No hay ciclos porque entonces la idea es que no es que esta capa, o sea, si esta capa invocara cosas de la capa superior, entonces esto ya sería un ciclo, ya sería una estructura de módulos diferente, ¿vale? Pero si hay capas, hay una relación de orden de forma que las capas de arriba invoquen siempre a las de abajo, ¿vale? Eso es un poco la idea. Si solo hay dos capas, cuando hay dos capas es cliente-servidor. O sea, una es la capa cliente y otra la capa servidor. Eso lo vamos a ver luego, otra modalidad arquitectónica que es cliente-servidor, que es el cliente invoca cosas y el servidor responde. Y cuando hay varias capas, pues por ejemplo, a veces una capa, si está de arriba es el cliente, la de abajo es servidor y la del medio puede actuar a la vez de cliente y de servidor. Es un poco lo que pongo aquí, ¿no? Es un poco esta idea. Ejemplos de estos estilos de aplicaciones de este estilo arquitectónico, bueno, el más habitual, que yo creo que lo habréis visto en más asignaturas, bueno, porque me decíais en IPS y tal, pues por ejemplo, presentación, negocio, persistencia y base de datos. Pues esto es un ejemplo de una arquitectura basada en capas y que en este caso tenemos 4 capas, ¿no? Pues es un ejemplo, hay muchos más, ¿vale? Y lo habréis visto ya en redes, la forma de definir redes, etcétera. El, algunas definiciones. A ver, la idea de las capas se diferencia de los módulos en que una capa puede ser un módulo, o sea, tú puedes descomponer el sistema en un módulo que es una capa, pero los módulos también pueden descomponerse en otros módulos, mientras que las capas no. O sea, tú si tienes un sistema basado en capas, pues lo que si descompones esta capa, eh, la descompondrías o sea, no la vas a descomponer en otras capas. Si tuviera, entonces ya tendrías, si la descompones en otras capas, entonces lo que te vas a tener van a ser 3 capas, ¿vale? Si esta de aquí la descompones, pues lo que tienes es un sistema con 3 capas, ¿vale? Pero no es que tengas una capa descompuesta y tal, es normalmente, ¿vale? Aunque eso también digo que esto es un poco, bueno, sí se podría, pero bueno. Luego otra diferencia entre capas y esta definición tires, lo que pasa es que lo de tires lo mantuve en inglés porque en español es que si buscáis tire te dice que se traduce como capa también. Entonces lo puse tire, que es más como nivel, es un poco para decir que una layer, una capa, o sea, una layer en inglés o una capa es algo conceptual,
Es como esto, presentación, negocio de datos, que no es algo más a nivel conceptual, mientras que un tier lleva una separación física. O sea, cuando tú dices una arquitectura en three tier architecture, eso, si hablas esto, entonces ya te dices que tienes, pues aquí, pues la aplicación móvil en estos ordenadores, el servidor donde está esta lógica de negocio, y aquí. Entonces ya estás hablando más de una separación física que de una separación más conceptual. ¿Ventajas de tener arquitecturas basadas en capas? Bueno, pues primero que te separas al sistema en varios niveles de abstracción, facilitas que cada capa evolucione de forma diferente, puedes cambiar una capa por otra capa, una implementación de una capa por otra implementación de otra capa, puedes reutilizar, es decir, los cambios en una capa. Sí, es decir, tú puedes coger una capa de otro sistema y traerla y reutilizar el sistema, y puedes crear interfaces que son estándar, pues como pueden ser marcos de aplicaciones, librerías, etcétera. Problemas y cosas que puedes pasar aquí. Bueno, aquí tenemos, no siempre es posible aplicar esto de las capas, a veces es difícil separar esos niveles de abstracción, entonces al final muchas veces pues tiramos con sistemas en plan monolito y a correr. El rendimiento a veces es complicado porque el acceder a través de capas poder ralentizar el sistema, entonces a veces se buscan estos atajos. El atajo es decir, bueno, pues saltas de, a ver, el típico atajo es cuando tienes un sistema que tienes la parte de la vista, la parte de negocio, y se supone que tienes que ir desde la vista a la parte de negocio, y luego de la parte de negocio a la parte de base de datos, y a veces coges y haces un pequeño salto, un atajo, para invocar desde las vistas directamente a la base de datos. Eso a veces te rompe un poco la separación esta en capas, y eso hace que luego que desde la vista ya dependas de esta base de datos concreta, y a veces eso es un antipatrón, ¿vale? Otro antipatrón de que algo que a veces pasa en esto de las capas es cuando tú tienes que quieres bajar desde la vista a la base de datos, y entonces como no quieres bajar directamente, entonces creas aquí unos métodos que es invocar a esto, y este no hace nada y directamente baja abajo. Vale, eso es un poco lo que se llama el patrón, el antipatrón sumidero, que es que hay peticiones que van directamente de la vista al otro lado, y para eso te tienes que acabar inventando métodos en la capa de negocio que realmente no hacen nada. Y dices tú, joder, pues para hacer esto a lo mejor es que esta separación en capas pues tampoco era tan útil. Eso es un patrón, eso es un antipatrón de algo que aparece a veces y que a lo mejor es un síntoma de que se puede mejorar un poco el sistema. Ejemplos de capas y tal. Bueno, aquí veis un ejemplo que lo saqué. Bueno, esto es una foto que saqué de la arquitectura de Android, que bueno, esto se hace ya unos años, pero bueno, es un ejemplo ahí con muchas capas, pero hay un mogollón de ellos. Y luego tenéis ejemplos o variantes, tenéis las máquinas virtuales, cuando tenéis una arquitectura basada en máquinas virtuales, al final son tres capas, que es, tú tienes el programa que está invocando un API, y esta máquina virtual funciona encima de otro sistema operativo, y la ventaja de estas máquinas virtuales es que tú puedes sustituir esas máquinas virtuales, o sea, te ofrecen portabilidad en el sentido de que si la máquina virtual funciona sobre un sistema operativo, podría funcionar sobre otro sistema operativo, ¿vale? Entonces, por eso pongo aquí que las ventajas de las máquinas virtuales son la portabilidad, te simplifican el desarrollo de software, tú puedes hacer una programación a nivel más alto y te permiten hacer cosas de simulación de los sistemas, de esos sistemas operativos desde arriba. Pero claro, el problema también es que a veces es más lento. O sea, trabajar con máquinas virtuales, eso también puede ser más lento. Y también tienes un poco la sobrecarga computacional debido a esa capa nueva que es, en este caso, la máquina virtual. Vale, eso es un ejemplo. Aplicaciones de máquinas virtuales, yo creo que estas ya las conocéis. Es decir, esto es simplemente un poco de repaso. Y luego las arquitecturas también basadas en capas, las más habituales es esta de 3 capas, pero también esto se puede descomponer en n capas. Pero bueno, ya digo que no vamos a insistir mucho ahí, porque bueno, yo creo que eso más o menos lo conocéis. El que ya no sé si conocéis, yo creo que no, es el de la programación orientada a aspectos. Este programación orientada a aspectos lo mantengo aquí un poco por motivo más histórico que otra cosa. La programación orientada a aspectos, esto estuvo muy de moda, yo diría, hace unos 10 años o así, que era como unas... Y esto, bueno, yo siempre digo lo mismo, en informática muchas veces hay estos ciclos
de cosas que a un momento dado estuvieron muy de moda y luego decaen y ya ahora, por ejemplo, la evaluación en todos aspectos pues no está tan de moda, pero eso no quiere decir que luego no vayan a cambiar y a lo mejor alguien reinvente algo parecido a la evaluación en todos aspectos con otro nombre, pero que de repente pues todo el mundo es súper feliz y súper contento de utilizar eso y alguien le dice, oye, pero es que esto que estáis haciendo es lo mismo que ya estuvo de moda hace unos años, ¿vale? Eso es bueno, es malo. A ver, eso es una realidad que pasa mucho y en la arquitectura de software pasa mucho porque a veces nos basamos en tendencias y también, bueno, es como todas esas cosas que se basan en tendencias, como la moda, ¿no? La moda, pues a lo mejor los pantalones de campana durante unos años estuvieron muy de moda en los años 70, luego dejaron de estar de moda, luego volvieron a lo mejor en los años 2000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay cosas que van subiendo la moda, se ponen y bajan de moda. Cuando las ideas subyacentes a estas técnicas son interesantes, entonces hay muchas más posibilidades de que estas modas vayan y vengan, porque son ideas que realmente están ahí. Y yo creo que la programación orientada a aspectos tiene unas ideas que en sí mismas son interesantes. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué significa esto de programación orientada a aspectos. La idea de la programación orientada a aspectos es que son en algunas aplicaciones te das cuenta de que hay ciertos aspectos, iba a decir, es que la palabra es aspectos, que son transversales a toda la aplicación. Entonces ahí son ciertas características transversales. Bueno, esto en inglés también se llama cross-cutting concerns, son preocupaciones transversales, preocupaciones cruzadas, que son aplicaciones, o sea, son preocupaciones que de alguna forma las tienes en toda la aplicación. Imaginar que tenéis una aplicación que tú divides en capas y tienes la parte de presentación, la parte de negocio, la parte de datos, pero luego es una aplicación de repente que estás muy preocupado de la seguridad y que antes de invocar a todos los métodos quieres hacer un chequeo de seguridad determinado, muy específico, porque imagino que es una aplicación para algo muy crítico y entonces la parte de seguridad es muy importante. Entonces, en todos los métodos añades un aspecto de seguridad que es, yo qué sé, verificar si el usuario está logueado. Entonces, tú quieres hacerlo en todos los métodos. O la parte de internacionalización, todos los métodos, los mensajes de error, en todos tienes que tener cuidado de que estén internacionalizados. Entonces, también es algo que lo vas a hacer en toda la aplicación, o monitorizar, o hacer, o loguear, o sea, hacer logging, o sea, hacer un log de los sistemas. Todo esto son preocupaciones, aspectos transversales, y la idea, lo que te gustaría hacer es hacer la aplicación de forma muy sencilla, tener una aplicación muy sencilla y que estos aspectos de alguna forma automáticamente se pudieran incrustar en esta aplicación. ¿Vale? El nombre que se le da en programación orientada a aspectos, que se le daba, es tejer. Se llama weaving, en inglés es tejer. Y entonces estos aspectos, poder tejerlos en la aplicación para que al final, la aplicación final tenga todos los aspectos de seguridad, internacionalización, monitorización, pero tú, como creador de la aplicación, puedas tener separados los módulos de presentación, negocio y datos sin preocuparte de los temas de seguridad y todo esto. ¿Vale? Entonces, por eso lo doy aquí como módulos, porque al final tú tendrías un módulo sería la seguridad, otro la internacionalización, otro la monitorización y luego los módulos correspondientes o las capas de presentación, negocio, datos o lo que sea. ¿Vale? Entonces, esto es la programación orientada a aspectos. La idea de la programación orientada a aspectos es estas definiciones que os acabo de dar, las características transversales y ejemplos de dónde se puede aplicar. Un ejemplo muy básico que pongo aquí es imaginar que tenéis que hacer un sistema de reservar asientos de un avión y entonces antes de cada método, o sea, los métodos que para reservar son reservar un asiento, reservar una fila, reservar un par de asientos juntos y antes de cada método quieres primero comprobar los permisos, la seguridad, luego bloquear el asiento, temas de seguridad, luego hacer una transacción, luego hacer un log de la aplicación y todo eso realmente no forma parte de lo que es la lógica de negocio. Tú la lógica de negocio quieres reservar un asiento es simplemente reservar uno. Una fila es todos los que son consecutivos y así sucesivamente. Entonces, tú no quieres enturbiar el código tuyo con todas estas cosas y quieres que tu código esté muy limpio. Entonces, lo que quieres es buscar un sistema que tú te centres en hacer código limpio y que automáticamente te genere, te añada todos estos aspectos, ¿vale? Bueno, yo os pongo un ejemplo muy sencillo, no voy a entrar en muchos detalles. La idea resumida con
con diagramas sería, te centras en la lógica básica de la aplicación, lo que es el core, y luego los diferentes aspectos los vas haciendo en diferentes módulos, y tienes el compilador de aspectos, que ya digo que se llama weaving, weaving es tejer, el tejedor, y al final este es el que te genera la aplicación final, un poco de alguna forma automática. Aquí pongo algunas definiciones, pero bueno, no sé si insistir mucho, simplemente porque esto ya es como muy específico de esta tecnología. El join point es los puntos que son susceptibles de que tú metas ahí un aspecto, y el point cut es donde el lugar en el que tú vas a meter este aspecto, ¿no? Eso tú dices, bueno, pues y el advice es un poco el trabajo que va a hacer el aspecto, por ejemplo, chequear algo de seguridad o esas cosas, ¿no? Entonces es un poco lo que tú haces es estos aspectos meterlos en los join points, pero que esta forma de meterlos que sea automática, que el programa, y al final el programa de ejecución sea todo esto, pero tú tengas estas cosas separadas o sea, tú sepas decir, bueno, yo voy a tener aquí en este punto, voy a añadir un aspecto, y aquí otro aspecto, y aquí otros aspectos, y así sucesivamente. Vale, bueno, aquí pongo con código, más que nada lo pongo para que veáis, tengáis, si algún día os encontráis en algún código fuente este tipo de anotaciones, esto está en Java, sobre todo esto está hecho creo que con Spring Boot en Java, si veis esto de aspect y point cut y cosas de estas, que sepáis que estos son aspectos que se van a insertar. Spring Boot, que yo sepa, tiene internamente, utiliza aspectos, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, simplemente que lo sepáis. Yo digo que no, en este curso, que además estamos con tecnologías más de Node.js y tal, pues no vamos a insistir mucho en esta parte. Sobre restricciones, pues eso, que los aspectos afecta a uno o más módulos tradicionales, o sea, es decir, un aspecto es algo transversal, un aspecto captura todas esas definiciones, o sea, es decir, si tienes un aspecto para seguridad, todas las definiciones de seguridad están en ese aspecto, y luego tienes que ese aspecto cómo introducirlo en el código, y para eso hay herramientas, pues eso, de introducir esos aspectos automáticamente en el código. ¿Cuáles son las ventajas de estos aspectos? En principio, el diseño va a ser mucho más simple. La aplicación, vas a tener una aplicación básica mucho más limpia. En principio va a ser más fácil de modificar. Estos aspectos van a estar localizados en un solo sitio. Es más fácil de reutilizar el código. Por ejemplo, todo el código de seguridad, en principio lo podrías luego reutilizar en otra aplicación que necesite los mismos aspectos de seguridad. Eso es un poco en principio. En la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, lo que ha pasado a veces es que, primero, necesitas herramientas externas para hacer este tejido de los aspectos. Entonces, por ejemplo, está AspectJ o Spring o JBoss que te permitían estos tejidos de los aspectos. La depuración con aspectos puede ser más complicada, porque cuando hay un error no sabes si es un error de uno de los aspectos o de la aplicación que estaba limpia. Entonces, el flujo del programa en general es un poco más complicado de seguir. Eso es parecido a, por ejemplo, cuando hacéis aplicaciones con React y queréis depurarlas, que al final, claro, no es lo mismo tener React que tener JavaScript plano. El JavaScript plano puedes ir haciendo una depuración paso a paso, y con React pues ya va por los componentes, y a veces es como un poco más complicado. Y luego, bueno, pues el equipo de desarrollo para trabajar con programación y tal aspectos, pues tiene ciertas habilidades que no todos los desarrolladores lo conocen, ¿vale? Es un poco los problemas. Aquí os puse algunos ejemplos de AspectJ, aplicaciones. Bueno, esto está muy relacionado con la inyección de dependencias. A lo mejor a algunos os pareció parecido. Si trabajasteis con Spring Boot es muy, muy parecido, pero es un poco diferente, ¿vale? O sea, aunque sea parecido, AspectJ es para inyectar aspectos y el otro es para inyectar dependencias. Y luego hay una variante aquí que realmente quería mencionarlo, pero no sabía muy bien dónde encontrarlo. Hablaremos luego un poco más adelante cuando hablamos de patrones de comportamiento de modelo vista controlador, porque es un poco la misma persona que hizo ese patrón, pues propone esto de interacción, contexto y datos, que es identificar los roles a partir de casos de uso. Yo ahí no insisto mucho porque creo que esto lo propusieron hace unos 5 o 6 años y no ha tenido tampoco mucho éxito. Y luego ya el último estilo arquitectónico de modularidad, de los últimos que vamos a hablar, pues son de los estilos que llamamos aquí basados en dominio,
Entonces, estos estilos basados en dominio, vamos a ver unos cuantos. Aquí el de estilo hexagonal también vamos a llamarlo como arquitectura limpia, o sea que me faltaría aquí para haberlo puesto, y vamos a ir un poco hablando de estos. Primero tenemos que hablar un poco. A ver, hasta ahora, si dividíamos una aplicación en el modelo clásico de esta forma, esto es lo que se llama un particionado técnico. Es decir, en la aplicación dividimos en las diferentes capas y estas capas están muy relacionadas con las habilidades técnicas de las personas que van a trabajar aquí. Entonces eso hacía que muchos equipos, pues acababas descomponiendo los equipos en un equipo de presentación, que eran expertos en interfaces de usuario, luego otros eran los expertos en el negocio, a lo mejor estos de interfaces de usuario trabajaban con HTML, CSS y JavaScript, estos en negocio trabajaban a lo mejor en Java, y estos de persistencia, pues estos ya sabían vamos, de bases de datos, eran gente que trabajaba con las bases de datos. Entonces era una división técnica. Eso en algunas aplicaciones está bien, si son sencillitas, pero en algunos sistemas cuando empiezan a cambiar y a extenderse, a veces estas divisiones técnicas no son positivas. Entonces, si os acordáis, esto lo mencionábamos cuando hablamos de la ley de Conway. La ley de Conway decía que si tú tienes equipo de interfaces de usuario, equipos de Java y equipos de bases de datos, al final todas tus aplicaciones van a tener estos tres módulos. Otra forma de dividir los módulos de las aplicaciones es intentar organizarlos en base a un dominio. Entonces aquí os puse un ejemplo. Imagina que tú tienes una aplicación para, no sé, enviar, esto no me acuerdo qué era, pues lo saqué de un libro, pero vamos, imagina que tienes una aplicación para enviar información de productos, puede ser a lo mejor algo tipo Amazon. Entonces tú dirías, bueno, pues tengo un módulo que es el catálogo de la aplicación, otro el sistema de envío, otro el que hace analítica de datos, otro el inventario. Y lo que haces es, tienes un equipo especializado en este módulo, en este dominio, otro equipo especializado en la parte de analítica, y entonces haces una disposición de los equipos y de los módulos más basado en lo que realmente necesita esta aplicación, ¿vale? Entonces eso es este estilo de división basado en dominio, es el que vamos a hablar ahora un poco de ello. Antes de eso, meternos un poco una definición, pero es una definición así muy básica, que es la diferencia entre lo que es un modelo de datos y un modelo de dominio. Un modelo de datos es más una representación física, es cuando tú dices, bueno, voy a hacer un modelo de datos, pues haces lo que es la representación física de los datos. Pues a lo mejor si son bases de datos relacionales, las tablas, las columnas, las claves y así sucesivamente. El modelo de datos lógico es cuando te olvidas un poco de cómo lo vas a representar físicamente y hablas más de la estructura de los datos, de las entidades, las relaciones y así, ¿no? Este modelo de datos lógico es el que a veces se parece con el modelo de dominio. Se parece mucho, ¿eh? A veces yo diría que en muchos casos es lo mismo, pero bueno, también depende un poco de lo puristas que queráis ser. Modelo de dominio, pues es un modelo conceptual de un dominio en el que estamos trabajando, suele venir asociado con una definición del vocabulario y del contexto, porque al final, si no pones un límite al contexto, pues puedes estar definiendo todo lo que necesitas definir en un sistema, y entonces a veces tienes que poner un poco de límite. Entonces defines las entidades, las relaciones y a veces también incluso las reglas de negocio o el comportamiento. Eso es un poco lo que hablaríamos de un modelo de dominio. ¿Vale? Y entonces los estilos basados en dominio, ¿qué es lo que intentan? Lo que intentan hacer estos estilos es primero enfocarse en el dominio en el que vamos a trabajar. Entonces lo primero que hacemos es vamos a definir, vamos a ver cuál es ese dominio y vamos a intentar también si podemos involucrar a expertos de ese dominio. Los expertos de ese dominio, es decir, si te estás haciendo una aplicación para un banco, pues van a ser expertos en la banca, pues todas las definiciones de banca. Si vas a hacer una aplicación que sea para medicina, pues puedes hablar con médicos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces tienes que intentar hacer esta colaboración. ¿Y qué es lo que intentas hacer? Bueno, pues definir el modelo de dominio, pues te centras en hacer el modelo de dominio e intentas que la aplicación esté manipulando elementos de ese modelo de dominio. Es decir, el modelo de dominio va a ser ese contexto, entidades, relaciones y las reglas de negocio, y tú haces que la aplicación se revuelva, o sea, vaya siempre alrededor de este modelo de dominio. ¿Cuáles son las restricciones del modelo de dominio? Bueno, pues que tienes que
de alguna forma intentar reflejar, que el modelo de dominio refleje ese aspecto, ese contexto, que la aplicación vaya alrededor del dominio y que no hay unas restricciones así, aparte de eso, que topológicas más grandes. ¿No? Las ventajas. Comunicar a ver, es uno de los problemas más gordos, yo creo que ya os lo hablé mucho, es la comunicación entre el equipo de desarrollo y los expertos de dominio. Esto es un problema muy gordo. Yo lo veo, vamos, cuando ya uno tiene unos cuantos años en esto de la informática, pues te das cuenta, por ejemplo, fallos habituales de los desarrolladores jóvenes que se ponen a trabajar con clientes y que directamente no se entienden, aunque hablen el mismo idioma, a lo mejor hablan todos en español, no se entienden porque de repente los que el experto de dominio, imaginar que es una aplicación de medicina, pues es un médico y habla en términos de medicina, y el experto informático pues habla en términos de Java y de cosas de arquitectura de software que el otro no lo entiende, no sabe de qué está hablando. Entonces esto de intentar buscar un lenguaje común, un lenguaje ubicuo, es muy, muy importante. Esto sí que os diría, es un consejo para vuestro futuro en la informática, es que intentéis adaptar vuestro vocabulario. O sea, no hay peor cosa, yo creo, que alguien que es un ingeniero de informática que va a trabajar a un dominio y que no le entienden. Es que si no te entienden es que no tienes un problema muy grande para comunicarte y para luego entender cuál es el problema que tienes que resolver. Entonces, intentar reflejar la estructura de ese dominio y luego aquí, a ver, estos sistemas, una cosa que ya incluyen desde el principio, los sistemas basados en dominio, es los cambios. El que ya se dan cuenta de que y afrontan desde el principio que va a haber cambios en esa definición del dominio. Y como se sabe que va a haber cambios en la definición de dominio, pues ya desde el principio saben que la aplicación tiene que ir alrededor de ese dominio. ¿Vale? También un poco, si tienes un dominio más o menos bien definido y la aplicación se centra en ese modelo de dominio, pues los datos, la consistencia de los datos suele mejorarse, y también un poco es más fácil hacer pruebas del sistema y crear dobles de las pruebas, porque bueno, de alguna forma tienes el modelo de dominio y puedes crear no sé, bases de datos de pruebas basados en ese modelo de dominio más sencillo, etcétera. Los retos, de nuevo, la colaboración con los expertos de dominio. Esto en general no es fácil y yo sí que me lo he encontrado en problemas reales. No es fácil por muchas razones, pero yo creo que ya una cosa que ya dije algunas veces, que no es mía, es de un consultor de informática bastante famoso, es que casi todos los problemas no son problemas técnicos, sino que son problemas humanos, son problemas de comunicación, pues eso, de colaborar con los expertos de dominio, de entenderse. Entonces, a veces eso es lo más grave de muchos software, de muchos proyectos, es intentar resolver ese tipo de problemas. Lo que llamo análisis estancado es el antipatrón de quedarse mucho tiempo, intentar definir el modelo de dominio sin poder avanzar en el resto de la aplicación y no poner límites al contexto. Entonces tú imagínate que si es un problema, es una aplicación de medicina y tú empiezas, voy a empezar a modelar los componentes de este dominio de medicina. Y a lo mejor la aplicación de medicina lo único que tienes que hacer es simplemente hacer, no sé, gestionar, no sé, una clínica de medicina, y tú dices, bueno, en una clínica tengo pacientes, los pacientes son seres humanos, y entonces empiezas a modelar todos los componentes de un ser humano. Un ser humano tiene manos, ojos, vista, y empiezas a modelar todo eso y al final no lo necesita, tu aplicación no lo necesita, ¿vale? Luego, los modelos anémicos, esto es un nombre que se da cuando tú tienes objetos que no tienen comportamiento y lo delegas a otra capa. A veces eso es un antipatrón que se puede detectar. La dependencia tecnológica, que a veces tienes modelos de dominio que dependen de una determinada sistema de persistencia, una determinada base de datos, y a veces otro problema es el sincronizar los cambios del dominio con el software que ya tienes funcionando. Esto a veces es un problema que se da muchas veces y que hay que ver un poco cómo afrontar estos problemas de sincronización. Variantes que tendríamos en los modelos basados en el dominio. Bueno, aquí puse varias variantes. Creo que esta última ya borré esta transparencia, o sea, esto no lo vamos a mencionar. Y uno de ellos sería el Domain Driven Design. Este es muy popular hoy en día. Mucha gente habla mucho de Domain Driven Design. Vamos a hablar también del estilo hexagonal, estilo de arquitectura limpia. Y bueno, vamos a ir poco a poco viéndolos. Primero, el Domain Driven Design
Esto es como una filosofía de desarrollo. Esto fue propuesto por Eric Evans en el año 2004 en un libro que lo reconozco, lo recomiendo bastante. Y el objetivo de Domain Driven Design es enfocarse en lo que estamos hablando, ¿no? De comprender ese dominio. Entonces, para ello, en esta filosofía de desarrollo, propone involucrar a los expertos de dominio y que ellos se puedan comunicar con el equipo de desarrollo, y también propone crear esto que llamamos el lenguaje ubicuo, que es un vocabulario común que conozcan tanto los expertos de dominio como el equipo de desarrollo. Parece una tontería, pero el simple hecho de que en la documentación, en ARC 42, os estemos de alguna forma obligando a crear un glosario, eso ya ayuda. O sea, el crear un glosario para que tú sepas cuáles son los conceptos en este dominio más importantes, esto muchas veces te ayuda para saber de qué estáis hablando y poner cosas en común y hablar con un experto de dominio y decir, oye, cuando aquí estás hablando de paciente, ¿te refieres a esto o te refieres a otra cosa? ¿Vale? Eso es importante. Entonces, elementos que hay en Domain Driven Design. Bueno, primero los límites. Establecer unos límites al contexto. Entonces, eso es importante, lo que os decía, no intentar modelarlo todo. Esto va a ser también importante. Esto de Domain Driven Design está también muy relacionado con las arquitecturas de microservicios, porque las arquitecturas de microservicios lo que te intentan decir es haz un microservicio para cada uno de los contextos estos de los límites, ¿no? Los límites contextuales. Eh, Luego, otra cosa interesante que proponen en Domain Driven Design es dividir los tipos de valores con los que vamos a trabajar primitivos en dos. Unos que son entidades que tienen, son objetos que tienen una identidad. Aquí el ejemplo típico es una persona. Imagina que tienes un paciente, ¿no? Un paciente, pues tienes el identificador del paciente y luego ese paciente pues tiene una serie de campos pues que van a ir cambiándose con el tiempo. Pues a lo mejor la temperatura, si tiene fiebre o no tiene fiebre, tú vas midiendo la temperatura, entonces ese objeto con esa identidad, pues el valor de la temperatura va a cambiar. Sin embargo, hay otros objetos que contienen atributos pero no identidad y que sin embargo están pensados para no cambiar. Estos también se llaman, en otros contextos, esto se le llama registros. Y entonces aquí un ejemplo podría ser, en el caso de un paciente, sería la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es un campo, o sea, es un registro que está compuesto de 3 campos, que esos 3 campos no son inmutables. O sea, uno va a ser, imagina que se dice el 1 de enero de 2002. Pues ese valor, 1 de enero de 2002, es un objeto valor que no va a cambiar. Si a ese paciente le cambias la fecha de nacimiento y le pones ahora que nació en otra fecha, vas a darle otro valor, pero el objeto valor de 1 de enero de 2002, ese no cambia, ¿vale? Eso es una fecha, pero que no es diferente de la nueva fecha, pero el objeto valor en sí no cambia, ¿vale? Eso se llaman objetos inmutables. Y este concepto creo que es muy, muy interesante, que lo conozcáis y que os acostumbréis a trabajar con él. Luego están lo que llaman los elementos agregados, repositorios. Los agregados son una colección de objetos que tienen una entidad raíz y que de alguna forma las entidades que están ahí dentro solo puedes acceder a ellas a través de los elementos agregados. Luego los repositorios, que es almacenar esos objetos. Una factoría, que es un sistema que te crea los objetos. Y servicios son las operaciones externas. Vale, eso es un poco las principales definiciones de Domain Driven Design. Luego ya como restricciones, bueno, hay unas cuantas restricciones, que los objetos valor son inmutables, esto ya lo dije, los objetos valor no se pueden modificar, que los repositorios son los que van a gestionar el almacenamiento, que los elementos dentro de un agregado solo puedes hacer desde el exterior y no directamente. O sea, perdón, que lo dije justo al revés, que no son accesibles desde el exterior y solamente a través del nodo raíz, es que dije justo lo contrario. Eso es un poco las restricciones, y entonces si cumples un poco esas restricciones, con Domain Driven Design te va a organizar el código y tú identificas cuáles son las entidades, los agregados, etcétera. Entonces vas a tener una identificación mucho más sencilla del código y en general te evoluciona mucho mejor el código que se basa en esto de Domain Driven Design que de la otra forma, ¿vale? Es un poco una cosa que, de hecho, esto
cuando se propuso en 2004, a lo mejor de aquella no tuvo tanto tirón, pero ahora en los últimos años se ha vuelto a redescubrir. O sea, ahora en 2000, yo diría desde 2015 hasta aquí, yo he visto un montón de publicaciones y de libros que proponen esto de Domain Driven Design, con lo cual yo creo que es interesante que lo conozcáis. Y como veis aquí, importante, lo de facilitar la comunicación es con este lenguaje ubicuo, tener una unión entre los expertos de dominio que se enfocan en el problema y el equipo de desarrollo que se va a enfocar en la solución. Eso es un poco la idea. Problemas de Domain Driven Design. Bueno, a ver, pues suena muy bien, pero involucrar a expertos de negocio en el desarrollo no es fácil. Y ya digo que yo tengo experiencias por muchos motivos. Muchas veces está algo tan... No sé, lo último que nos ha pasado es que a lo mejor los expertos de un negocio a veces eran los propios clientes que te contrataban. Entonces, preguntarles a ellos algo era como que, jolín, era complicado porque eran los clientes. Y entonces, si te estaban pagando, era como que tú no sabías de ese tema. Entonces, al final, pues evitabas comunicarte con ellos. Entonces, al final, por un motivo o por otro, a veces esta comunicación con los expertos de negocio no es fácil, no siempre es fácil. Y luego hay una complejidad un poco aparente, pues eso, de que, pues que si tienes agregados, que tienes factorías, pero eso es aparente, porque al final los vas a acabar teniendo igual o a veces los redescubres. O sea, muchas veces lo que ocurre es que mucha gente divide la aplicación de una determinada forma y está redescubriendo cosas que ya los expertos, como en Domain Driven Design, pues ya habían descubierto a lo mejor hace unos cuantos años, ¿vale? Entonces, por eso es interesante que conozcáis esto. Yo lo recomiendo, que se leáis libros de Domain Driven Design y que los intentéis aplicar a vuestros sistemas. Y de la misma forma, esto de la arquitectura hexagonal también es algo parecido. Es algo que esto se propuso hace ya unos cuantos años, este estilo hexagonal, y se ha ido redescubriendo, y el último redescubrimiento ha sido llamarlo arquitectura limpia. Pero un poco es más o menos la misma idea, se parecen mucho. La idea de la arquitectura, vamos, de hecho no lo esconde, el que propone arquitectura limpia dice que se basa en arquitectura hexagonal. La idea de la arquitectura hexagonal es, a ver, un problema muy habitual de muchas aplicaciones es que la base de datos, en vez de estar externa, la meten en el centro de la aplicación. Es decir, tú tienes la aplicación y aquí en el centro tiene una base de datos. Y si quieres cambiar de base de datos, tienes que tirar prácticamente la aplicación a la basura. Eso yo lo he visto muchísimas veces, porque a veces casi todo depende de la base de datos y entonces haces que todo el sistema sea muy difícil de adaptar a cambios en el esquema de la base de datos o directamente a cambios en la base de datos, ¿vale? Entonces, el modelo de la arquitectura hexagonal es justo lo contrario, es sacar la base de datos, o sea, voy a quitar esto que quedó aquí anotado, es sacar la base de datos aquí fuera. Uy. Es poner aquí la base de datos. Es decir, la base de datos fuera. El interfaz de usuario también fuera. Y tener un adaptador para el interfaz de usuario. Y que la aplicación, el kernel, el núcleo de la aplicación, sea el modelo de dominio. Este modelo de dominio, ¿cómo se define? Este modelo de dominio, a veces, por ejemplo, si fuera Java, sería lo que se llama POJOS, o sea, Plain Old Java Objects. Y tienes diferentes puertos adaptadores a diferentes aspectos externos. En la siguiente transparencia tengo un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, podría ser, una aplicación tiene un modelo de dominio y tú defines con POJOS, aquí defines con objetos Java, tienes ese modelo de dominio, que son objetos sin comportamiento. Luego la aplicación sería donde ya añadiría comportamiento a estos objetos, pero tienes un adaptador para comunicarte con la base de datos. Y la base de datos, aquí tendríamos una base de datos, en este caso MySQL, que sería, sería algo externo. De forma que si tú quieres reemplazar esta base de datos con otra base de datos, lo que haces es cambiar el adaptador. Entonces tendrías otro adaptador en lugar de este, pues lo podrías quitar o podrías simplemente añadir otro adaptador más y entonces ahora podrías guardar datos en MySQL o en MongoDB. Antes me preguntaban los alumnos del otro grupo sobre MongoDB, que si era algo muy nuevo para vosotros y tal. En esta aplicación no estáis obligados a utilizar MongoDB. Y si queréis utilizar otra base de datos,
que lo sepáis, ¿vale? O sea, digo, en este año en las prácticas del laboratorio, o sea, que podéis utilizar otras bases de datos si queréis, es una cosa que podéis decidir vosotros, ¿vale? Pero por eso es importante separar un poco la, la, el- la parte que se conecta con la base de datos, tenerlo separado de lo que es el núcleo de la aplicación, que este núcleo va a estar comunicado solamente con esto, o sea, va a estar centrado solamente en lo que es el modelo de negocio. Y de esta forma el interfaz de usuario incluso también. O sea, el interfaz de usuario separarlo de lo que es la lógica de la aplicación. Yo algunas veces el reto que les pongo a los chavales en las prácticas es que tú haces una aplicación, muchas veces con una aplicación web y no sé cuánto, y la gente está muy, muy enfocada en el framework web, que si no conocen React, que si no... A veces un reto que yo os propondría es ¿por qué no hacéis la aplicación que funcione solamente en línea de comandos? Es decir, cambiar el interfaz de usuario que sea un menú básico en línea de comandos. Si lo conseguís, seguramente y ya la aplicación funciona. Luego, el resto de parafernalias del interfaz de usuario, de si vais a usar React o vais a utilizar MongoDB o base de datos o lo que sea, eso ya es algo alternativo y lo vais a poder añadir con diferentes adaptadores o diferentes puertos para comunicar vuestro core de la aplicación, que es la aplicación funcionando, conectarlo con con otros puertos. De hecho, bueno, aquí puse el adaptador de impresora para imprimir cosas, si tuviera que imprimir algo, pero por ejemplo también el siguiente, también si queréis comunicaros con un servicio web, podéis comunicaros con un adaptador REST para comunicaros y que alguien pueda invocar a vuestra aplicación como una aplicación en REST, pero incluso si queréis hacer un adaptador para la base de datos de pruebas, no tenéis ni siquiera que comunicaros con la base de datos en producción. Podéis hacer una base de datos, un doble de la base de datos y tener una base de datos de pruebas. ¿Vale? Esto es un poco lo que propone el estilo hexagonal y yo soy muy, muy fan de este estilo. O sea, es el que más me gusta. Lo que pasa también entiendo que, bueno, eh, para aplicaciones sencillas, y aunque no os lo parezca, la práctica que tenéis que hacer este año no es muy complicada, o sea, es una aplicación a nivel de lógica de negocio, hay muy poca lógica de negocio, es muy básico, pues a lo mejor no, a lo mejor en este caso pues no tiene tanto sentido hacer este tipo de estilo arquitectónico, pero si salís de ahí y vais a otras prácticas más complicadas, a otras aplicaciones más complicadas, el hacer una aplicación en el que lo central sea este modelo de dominio es una práctica muy recomendable, ¿vale? Porque os va a ayudar mucho. Bueno, esto era sobre el estilo hexagonal. Yo creo que más o menos lo que esto de las definiciones ya lo fui diciendo. Las ventajas, ya digo, yo soy muy fan de esto, es por comprender la aplicación, el que no depende del tiempo, ni de tecnologías, ni de frameworks. O sea, uno de los problemas más gordos que yo creo que hay, de hecho, yo creo que ha sido un avance hacia atrás, ha sido el exceso de dependencia de frameworks. Entonces a la gente a veces está más pendiente de ver cómo funciona un framework que de hacer lo que realmente tiene que hacer la aplicación. Yo por eso el reto este que os digo de intentar hacerlo, aunque sea en línea de comandos, y cuando ya os funciona en línea de comandos, ya mirar a ver cómo lo adaptáis al framework, que eso ya suele ser más fácil. El hacer tests al sistema y luego adaptarlo incluso el time to market. O sea, si luego tienes que hacer cambios a la aplicación y sabes que incluso puedes hacer cambios así en línea de comandos, al final es mucho más fácil adaptar esa aplicación a otros cambios futuros en el dominio. Problemas del estilo hexagonal. A veces no es fácil separar la persistencia, el dominio, el modelo de dominio y del sistema de persistencia. No es fácil porque muchos frameworks utilizan ambos. Y aquí tengo que decir una cosa que es mi opinión. Muchos frameworks, vosotros pensáis que los frameworks, ellos lo que quieren es ayudaros, porque muchos pensáis que son como una especie de ONG que está ayudándoos a vosotros, entonces utilizáis un framework, y por frameworks me refiero a Spring Boot, a React, a un montón de frameworks, casi todos los frameworks. Y no sé si os dais cuenta, pero esos frameworks muchas veces están, detrás de esos frameworks hay empresas. O sea, React está hecho por Facebook, Spring Boot hay una empresa, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero están hechos por empresas. Entonces tenéis que tener cuidados porque a veces realmente aunque os están ayudando, porque os parece que os facilitan mucho hacer una aplicación con ese framework, realmente también os están atrapando. O sea, de alguna forma lo que están haciendo es decir, vea, ven para acá, yo te ayudo, te conecto aquí con esta base de datos, estos en 2 líneas te estás conectado a la base de datos, pero luego si quieres cambiar de base de datos o quieres cambiar de framework,
ya no puedes, porque es como que ya te han atrapado, es como te han hecho esa estrategia de atraerte al framework. Y entonces muchas aplicaciones realmente lo que acaban siendo son simplemente adaptaciones sobre un framework que ya existía, y la arquitectura realmente no hay una arquitectura de esa aplicación. Entonces eso yo creo que ha sido un problema muy gordo que ha pasado, o sea, lleva pasando unos cuantos años, y hace que muchas veces la gente no perciba que haya una arquitectura del software, porque esa arquitectura de alguna forma está como limitada por el framework. ¿Vale? Eso es un poco una cosa que sí que convendría que pensarais. ¿Vale? Luego, bueno, algún otro problema o sea, esto no es un problema del estilo hexagonal, al revés. O sea, esto es una de las cosas que el estilo hexagonal pretende resolver. ¿Vale? Es este exceso uso de frameworks que mezclan todas estas cosas. Y luego, a ver, lo de la asimetría, pues que hay puertos, por ejemplo, puertos activos, como es el puerto de usuario, que es el que se conecta, y hay puertos más pasivos. Entonces, a veces hay que tener un poco esto en cuenta a la hora de hacer el código, y bueno, eso puede ser un ligero problema. El otro estilo arquitectónico que yo creo que también es interesante, este es más moderno, o sea, a ver, se ha propuesto hace igual 4 o 5 años, lo ha propuesto el mismo de antes, el Robert Martin, ya hablamos algo de Robert Martin. Hay un libro que tiene que se llama Arquitectura Limpia, y aquí habla de este estilo arquitectónico. También, ya digo, es prácticamente lo mismo que arquitectura hexagonal, es más o menos la misma idea con otro dibujo, el dibujo es más como una diana, y en este dibujo lo que dice es que tú empiezas en el centro de la aplicación, defines las entidades con las que vas a trabajar. Estas son las reglas de negocio de la empresa. También defines los casos de uso, que serían las reglas de negocio de tu aplicación concreta. Es decir, estas entidades son cosas que no cambian tan rápidamente. Aquí tú vas a hablar de las reglas de negocio de tu aplicación, de las cosas que ya, bueno, es en concreto de tu aplicación, de esos casos de uso. Y luego ya vas haciendo adaptadores, haces una capa de adaptadores que es parecido a la arquitectura hexagonal, donde tú tienes, bueno, un adaptador para hacer presentación, donde me comunico ya con el interfaz de usuario. Otro adaptador a veces lo llama gateway, pero bueno, este adaptador es ya para comunicarse con la base de datos. Otro para otros dispositivos, y otro incluso para la web, y así sucesivamente. Y luego, fijaros, las dependencias no es que la aplicación dependa de los casos de uso, los controles, etcétera, sino al revés. Y esto es la clave. Es decir, estos sistemas, la dependencia con estas flechas es que los casos de uso dependen de las entidades, los controladores de los casos de uso, y así sucesivamente. ¿Vale? Eso es un poco la clave de la arquitectura limpia, que es más o menos la misma idea que lo de la arquitectura hexagonal, y yo creo que es interesante que conozcáis. Luego, en estos estilos que estamos hablando de modelos basados en el dominio, hay unos que es un poco quizás extremistas, pero que bueno, que es interesante también. A ver, el nombre que les puse son estilos centrados en datos, y son dominios donde tú empiezas haciendo el modelo de datos. Tú dices, voy a hacer un modelo de datos, yo qué sé, si tengo, no sé, si es modelar una frutería, pues en una frutería, pues el modelo de datos es que tengo una serie de frutas, hago un esquema en la base de datos, los precios, la cantidad, no sé cuánto, y entonces a partir de ahí sabes que tu aplicación es lo que se denomina CRUD, que es crear objetos en esa base de datos, consultar esos objetos, actualizarlos y borrarlos. Y al final haces un sistema funcionando encima de esas opciones básicas, y ya está. Y te olvidas, o sea, tu sistema hay sistemas de estos centrados en datos que hacen lo que se llama generación pseudoautomática o sea, estos te permiten generar de forma pseudoautomática el código. Se llama scaffolding. Scaffolding es que tú tienes el esquema de la base de datos y automáticamente ya generas el código que te va a hacer todo esto de crear, actualizar, etcétera. Y claro, la ventaja fundamental es el time to market. O sea, esto va a toda velocidad. O sea, esto porque tú haces aplicaciones muy, muy rápidas. Vais a tener la charla que vamos a hablar de complejidad, y de hecho la charla de este año es de cómo evitar trabajar con complejidad, que la va a dar Jorge Manrubia, ya os lo comenté antes, y es un poco porque esto viene mucho del ámbito de Ruby on Rails. En Ruby on Rails fue un framework web que te permitía tenía esta parte de scaffolding, y te permite hacer aplicaciones web
muy rápidamente. De hecho, yo sé de empresas, aquí, algunas de aquí de Asturias, que se especializaban en hacer aplicaciones web para negocios pequeños, y a lo mejor te hacían una aplicación web prácticamente en 2 o 3 días y muy rápidamente. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que hacen es definen el modelo de datos, tienen un sistema que te genera el interfaz, luego está muy bien separado la página web, defines un poco el interfaz de usuario, que realmente la apariencia del usuario que quieres, y ya está, y tienes aplicación. Y no te complicas la vida, ¿vale? A veces nos complicamos más en exceso. A utilizar, no sé, por ejemplo, React o otros frameworks, a veces es matar pulgas a cañonazos, es un poco el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Evidentemente, las ventajas es esto que digo, el time to market y tal. El problema, ¿cuál es? Que no todos los dominios son tan sencillos. A veces los dominios son complejos y entonces, pues, a veces hay que ver si realmente esto tus expectativas sobre el dominio es algo muy sencillo, entonces puedes funcionar de esta forma, y si no, pues a lo mejor tienes que plantearte otro tipo de solución. Y bueno, también están los modelos anémicos, que son estas clases que solamente tienen getters y setters al final, porque están casi generadas automáticamente. Luego, muy relacionado con esto, otra tendencia que se proponía hace unos cuantos años, pero que ahora yo creo que ya no está tan de moda, es que se llama objetos desnudos o naked objects, que esto es, tú lo mismo, defines un modelo de dominio, unos objetos de dominio, y automáticamente el sistema te genera toda la aplicación. Esto ya directamente te genera toda la aplicación automáticamente. Entonces, claro, esto es lo más rápido que hay, pero yo creo que hasta ahora mismo yo lo que he visto es que no ha tenido mucho éxito, quizá porque al final, tarde o temprano, tú quieres personalizar, customizar esa aplicación, personalizarla, y eso a veces no es tan sencillo. Lo que digo es que el problema es, las ventajas es adaptar al dominio, mantener, porque si te lo hace automático ya está, no hay nada que mantener, pero es de difícil adaptar esta interfaz a casos especiales, y bueno, hay algún framework que podéis echar ahí un vistazo si queréis. Ok, bueno, pues con esto terminamos este bloque de modularidad.